de la información vamos a ver los estados financieros. En Bolivia hay una norma contable que tipifica la elaboración de los estados financieros, que es la norma contable número 1, que es acerca de los estados, 5 estados financieros que elabora un auditor o contador en Bolivia. Entonces, estos 5 estados financieros que ustedes ya los han escuchado en muchas ocasiones por la premisa de la elaboración. El primer estado financiero es el estado de resultado. Luego tenemos el balance general. Esta información de manera cualitativa lo verán en la guía. Como tercer estado financiero tenemos el estado de flujo de efectivo. Y ya para ir concluyendo tenemos el cuarto estado financiero, que es el estado de evolución al patrimonio neto. Esta información es fidedigna en cuanto a su elaboración y es por eso que nace el quinto estado financiero, que son aclarativas, que se llaman notas a los estados financieros. En conclusión, esta documentación la elaboramos todos los años por un periodo contable completo. Lo hacemos según el ciclo o periodo fiscal de las empresas. Para empresas que son netamente comerciales, lo elaboramos un 31 de diciembre de cada año. Para las industriales, un 31 de marzo. Y para lo que son las de servicios, igual un 31 de diciembre. Esta información ustedes la pueden rescatar de la misma guía, al igual que las normas contables también nos propician la información de los estados financieros. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo y nota de los estados financieros. Dentro de la guía les he colocado un ejemplo real de la empresa que tenemos en circulación nacional, que bueno, la empresa que opera en todo lo que es Santa Cruz de la Sierra, que es Tienda Amiga, una sociedad anónima. Y luego les he colocado también los principios que se cumplen para la elaboración de los estados financieros. Principio ENGE, por el nombre de la empresa o razón social. Devengado, porque registramos todas las partidas. Uniformidad, porque la estructura del estado, de los estados financieros es la misma siempre. La importancia es relativa porque cada una de las cuentas cumple un rol. La prudencia, porque nosotros registramos lo que realmente pasa en la empresa. Moneda en cuenta, porque los registros se realizan en una moneda de curso legal en el país, que es el boliviano. Y exposición, porque como les envié el material, la exposición consiste en que debe tener toda la información base, los estados financieros. Entre lo que es el principio en entes, principio de exposición, principio de moneda en cuenta, principio de ejercicio, principio de prudencia, y obviamente cumplo lo que son los principios en su totalidad, registrando cada cuenta y cada importe. Hoy vamos a elaborar una hoja de trabajo de 8 columnas, donde partimos de la suma, luego los saldos, para terminar en los estados financieros, como es el estado de resultado, que demuestra la ganancia o pérdida de la empresa, y el balance general, que me demuestra los derechos, las obligaciones y la participación propia. Vamos a empezar con la primera cuenta, que es la cuenta de caja, la cual tiene un monto. Si bien el término suma hace referencia a los importes, Caja Moneda Nacional tiene un monto en el debe por 20.000, en el haber por 11.566. Su saldo va a depender del monto del lado del mayor. Como se puede ver, caja, que es un activo, tiene valor en el debe por 20.000, por lo tanto su saldo va a ser en deudor, en el debe. Procedemos a la resta de los dos importes y su saldo es de 7.434. Deudor, saldo deudor, en el debe. Acreedor cero no es un egreso, no es un ingreso. Nuestra caja moneda nacional es un activo y procedemos a copiar el mismo importe del saldo. Donde patrimonio, pasivo y patrimonio colocamos cero. De la misma manera, continuamos con la cuenta Banco Moneda Nacional, la cual tiene un importe en el debe y en el haber. Su saldo siempre va a ser deudor porque es un activo. Tomamos el monto del debe, restamos al monto del haber y tenemos el saldo deudor de banco por 99.788. Acreedor cero, no es egreso, no es ingreso, es un activo. Así que procedemos a copiar el mismo saldo deudor en el lado del activo. En la columna de pasivo y patrimonio colocamos cero. Y así procedemos con cada cuenta. Inventario mercadería, suman el debe 23.000, en el haber 11.000.
Si restamos el importe de 23.000 menos los 11.000, su saldo va a ser deudor. Lado acreedor cero, inventario de mercadería no es ingreso, es un activo. Y directamente clasificamos a la columna del activo. En pasivo y patrimonio colocamos cero. Procedemos con la siguiente cuenta, que es muebles y enseres. Muebles y enseres tiene saldo deudor porque es un activo. Al restar el debe menos el haber, se mantiene el mismo importe. El lado acreedor para muebles y enseres es cero. En el estado resultado no es egreso, no es ingreso, es un activo. Así que procedemos a copiar el mismo importe que tenemos en el lado o en el saldo deudor. Procedemos con la siguiente cuenta, que es equipos de computación. Demuestra un monto en el debe, en el haber cero, manteniendo un saldo deudor de 5.669 en el lado del debe. Acreedor cero, equipos de computación no es egreso, no es ingreso, es directamente un activo. Patrimonio pasivo, cero. En cuanto a las cuentas del pasivo y el capital, estas tres cuentas, que si bien están registradas en el lado haber y no demuestran montos en el debe, su saldo de las tres cuentas es acreedor porque una cuenta por pagar es un pasivo. Entonces voy a partir del lado del haber, de las sumas del haber, y voy a restar al debe, porque su saldo es acreedor. Y de la misma manera procedo con documentos por pagar y capital social. En el lado deudor, cero. Y egreso e ingreso, cero, porque estas cuentitas no son cuentas de resultados, son cuentas de balance. No representan activos porque no tiene movimiento en el debe, pero sí son pasivo y patrimonio. ¿A quién tengo como pasivo? A cuentas por pagar. Tengo como pasivo también a los 1.233, que es documentos por pagar. Y tengo como patrimonio el monto de 148.114. Básicamente es copiar lo que está en el lado acreedor en la columna de pasivo y patrimonio, lo que está al lado deudor en la columna de activo. Luego procedemos con la siguiente cuenta, que es gastos de constitución, crédito fiscal, gastos de material de escritorio, alquileres pagados y cuentas por pagar e impuesto a las transacciones. No sé si ustedes aprecian, pero estas básicamente cinco cuentas, bueno, seis en total, estas seis cuentas tienen movimiento en el debe, en el lado del debe. Eso significa que al no tener movimiento en el lado del haber, o llámese acreedor, esas cuentas van a mantener su saldo en el mismo lugar, en el mismo lado. Eso significa que en el lado deudor ustedes van a copiar el importe o en su caso van a hacer una resta, debe menos haber, saldo deudor. Y esto se replica para las cuentas de gastos de constitución, crédito fiscal, gastos de material, alquileres pagados, cuentas por cobrar e impuesto a las transacciones. En el lado acreedor colocan cero. Y en caso de cada cuenta hay que tener un tratamiento particular porque no todas las cuentas son activos. Por ejemplo, gasto de constitución sí corresponde a un activo, así que ustedes clasifican a gasto de constitución en su saldo deudor como un activo. En pasivo colocan cero. Luego ustedes tienen las cuentas de, voy a inmovilizar mi columna para poder desplazarnos hacia la derecha, eh, de tal forma que me permita moverme hacia la derecha con las cuentitas. Entonces estoy en la clasificación de gastos de constitución y hicimos la respectiva clasificación. Ahora vamos a clasificar crédito fiscal. Crédito fiscal no es ingreso, no es ingreso, es un activo, así que replican el importe del lado deudor en el activo. Luego como pasivo colocan cero y lo mismo va a pasar con gastos de material de escritorio. Gastos de material de escritorio, saldo deudor. Gastos de material de escritorio es una cuenta de gasto, me la clasifican en la columna llamada egreso. Gasto de material de escritorio. Las demás columnas cero. Y lo mismo procedemos con alquileres pagados por adelantado, que tiene saldo deudor. Alquileres pagados por adelantado no corresponde a un egreso ni un ingreso, así que colocamos cero. Pero alquileres pagados por adelantado corresponde a un activo diferido que se va a registrar en la columna del activo. Pasivo cero. Y ya para ir terminando estas cuentas del lado deudor, tengo cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar tiene saldo deudor. Eso significa que cuentas por cobrar los voy a registrar en la columna de activo porque no es egreso, tampoco es ingreso. Pasivo, cero. Para terminar el ítem de impuesto a las transacciones,
ITE, impuesto a las transacciones, está como saldo deudor. Al tener saldo deudor, o es activo o es egreso. En nuestro caso, el impuesto a las transacciones no es un activo, es un egreso. Así que ustedes colocan el importe de 2.000 en la columna de egreso. Las demás columnas mantienen con saldo cero. Y ya para ir terminando, tenemos las ventas. Las ventas reflejan un importe en el lado del haber. Eso significa que van a tener un resultado o un saldo en el lado acreedor o saldo acreedor, donde van a tomar las ventas que están en el haber, van a restar al debe y van a tener el saldo de 768.777. Al lado deudor cero. Y las ventas no representan un egreso, pero sí un ingreso. Así que ustedes van a registrar la venta de 768.777 como ingreso en la columna de ingreso. En las demás columnas colocan cero, en las demás columnas. Luego tenemos débito fiscal. Hacemos el mismo procedimiento que las ventas. Se viene a restar débito fiscal el lado del haber con el debe, saldo de acreedor. El débito fiscal no es egreso, no es ingreso, no es activo, pero sí es un pasivo. Así que me registran en la última columna el importe del débito fiscal. Y ya para ir terminando, tengo impuesto a las transacciones por pagar y realizamos la misma operación que el débito fiscal, ya que es un pasivo. Es decir, van a tener que restar o restaremos lo que es el valor de los 2.000 menos cero. Tomamos el importe de los 2.000 y restamos a cero. Y va a mantener el importe de 2.000. Listo, esto. Vamos a restar. Vamos a proceder a la resta. Muy bien. Restamos entonces el valor de impuesto a las transacciones, 2.000 menos cero, manteniendo el saldo de 2.000, saldo acreedor. Impuesto a las transacciones por pagar no es egreso, tampoco es ingreso, y es un pasivo en la columna de pasivo. Y luego tenemos costo de venta. Costo de venta tiene monto en el lado debe, al igual que vehículos y sueldos y salarios pagados. Entonces ustedes mantienen su monto al tomar el valor de los 400.000 restado a cero, ¿no? Mantiene el valor. Entonces tomamos el valor, 400.000 menos cero, ¿está? Y lo mismo procedemos con vehículos, 345.000 menos cero. Y lo mismo con sueldos y salarios, procedemos al valor de sueldos y salarios menos cero. Si pueden ver los importes. Ya, y vamos clasificando cada cuentita. Por ejemplo, costo de venta. Costo de venta no es egreso, pero sí es un costo, así que clasificamos en la columna de costos. Se asume que es una salida de efectivo, costo de venta. En las demás columnas cero. Luego procedemos con vehículo. Vehículo es un activo, así que registramos en la columna de activos los 345.555. Y ya para terminar tenemos sueldos y salarios pagados, que corresponde a un gasto, así que registramos en la columna de estado, resultado, egreso, gasto. Lo demás mantenemos en cero. Ya para ir terminando, ¿cuál es el último paso que vamos a realizar? Es que las dos primeras columnas de suma se deben sumar todos los importes desde caja hasta sueldos y salarios pagados de manera vertical. Así que vamos a sumar de manera vertical lo que corresponde a todas las cuentas del lado de la suma. Entonces procedemos a la suma.
Y la suma del lado del debe y el haber tiene que ser exactamente igual. Como ven en pantallas, las sumas suman el mismo valor. De manera vertical, suman 974.266. Y lo mismo hay que proceder con todas las columnas. La diferencia está en que las dos primeras columnas de suma cuadran exactamente igual por los mismos importes. Y las dos columnas de los saldos cuadran exactamente igual también por los mismos importes. Las columnas que siempre no van a cuadrar son el estado de resultado y el balance general. Como pueden ver, el en estado de resultado en el egreso suma 442.776 y en el ingreso suma un total de 768.777. Lógicamente, si el ingreso supera el egreso, la diferencia debe ser colocada debajo de la columna de egreso. Es decir, tomo el ingreso y resto el egreso. Y la diferencia, que es 326.001 boliviano, tiene que ser la misma diferencia para la columna del balance general. En este momento, cuando ustedes suman los dos importes que tienen como su totales más la diferencia que acaban de encontrar, al sumar esos dos valores, el su total más la diferencia, tiene que cuadrar exactamente igual que el ingreso total. Como pueden ver, las dos columnas cuadran por 768.777. Y lo mismo tiene que pasar con la columna del activo, pasivo y patrimonio. Al restar, y esto se coloca debajo del pasivo y patrimonio, restar al activo menos el pasivo total y total patrimonio, la diferencia tiene que ser exactamente igual a la diferencia del estado de resultado. De esa manera ustedes van a proceder a encontrar lo que es la ecuación contable o igualación, pues van a sumar el total de la columna de pasivo y patrimonio más esa diferencia. Y como pueden apreciar, ha cuadrado totalmente. Eso significa que esta diferencia que acabamos de encontrar, al ser positiva, representa una utilidad del periodo, o llámese una utilidad de la gestión. A encontrar esa utilidad de la gestión y hacerlo cuadrar las últimas cuatro columnas por los mismos importes en ambas columnas, tenemos lo que son los totales. Y con esto hemos terminado la hoja de trabajo. ¿Alguna duda, alguna consulta aquí? Nada, Licen, todo está claro. Ya, ahora ustedes van a proceder a elaborar exactamente lo mismo. Pueden tomarle una captura de pantalla, desarrollar en su cuaderno o los que están en el Excel también pueden ir Una trabajando. consultita, licenciada, disculpe. Claro, claro, diga. Hola, la escucho. El, mm, Liz, ¿cómo, disculpe, cómo dijo que, o cómo nos explicó sobre que si tiene utilidad, cómo sabemos? Porque ¿Solo en lo que cuadra? ¿O cómo no, nos damos cuenta? el ingreso mayor al egreso hay utilidad. Pero si esto se invierte, el egreso supera al ingreso, entonces la diferencia va a tener que colocarla al lado del ingreso. Y si es pérdida, porque esa diferencia es porque es pérdida, igual va al pasivo, a la columna del pasivo y patrimonio, pero con negativo. O sea que si es pérdida, ustedes todos lo registrarían al lado derecho, al ingreso y al pasivo y patrimonio, esa pérdida, si en caso fuera pérdida, ¿no? En este caso es ganancia, así